nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Hay un libro de un autor estadounidense, un gran conferencista. Él tenía, o tiene, creo yo, todavía un programa que se llama Enfoque a la Familia. Este tremendo predicador, pastor, se llama James Dobson. Él escribió un libro muy interesante, yo se lo recomiendo, si en algún momento quiere ampliar el criterio respecto a las cosas que Dios hace, les recomiendo mucho esa literatura cristiana. De por sí el título ya genera cierta expectativa. Este libro se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Aclarando, una vez hablaba con alguien y me dice, ¿cómo es eso? Me dijo, todo lo que Dios hace tiene sentido, me dijo. Y le digo, sí, o sea, para Dios sí, para nosotros no. Ahora, si quisiéramos ponerle un título más acorde, sería cuando lo que Dios hace para nosotros no tiene sentido. Ahí, pues quizás el título sería un poco más apropiado, pero en cuestiones de, digamos, de literatura y todo eso, lo que se pretende es que haya un título que sea capaz de cautivar, y creo que por eso se dejó de esa manera. Ahora, James Dobson no fue el primero en plantear cosas que bajo su condición humana era carente de explicar. Él no fue el primero. Ya el predicador, Salomón, en Eclesiastés, se había percatado de que hay cosas que en algún momento nosotros no vamos a poderles dar explicación. ¿Cómo tratar de explicar, hermano, las disposiciones y la soberanía de Dios cuando nosotros no estamos de acuerdo con lo que Él ha hecho? Cuando nosotros, hermano, queremos interpretar o evaluar o comprender en nuestra mente limitada el obrar, hermano, de la mente ilimitada de Dios. Eso es complicado, por no decir imposible. Por eso es que el Señor dijo, porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Entonces, le dije que ya Salomón había observado una condición así. Estaría de más quizás relatarle alguno de los casos, de los ejemplos que menciona el doctor Dobson en ese libro. Simplemente le puedo decir, hay cosas que uno simplemente pues tiene que reconocer que Dios es soberano y que algún propósito tendrá. Entonces, Salomón, como entre sus principales tareas fue observar todo lo que el hombre se afana debajo del sol, él observó algo y de una manera crítica. Cuando digo crítica no me refiero a criticar, sino a observar y evaluar y sacar una conclusión de lo que él estaba observando. Planteó lo siguiente. Ahora, recuerde que Eclesiastés es un solo mensaje, una sola predicación. Entonces, esto no es un acontecimiento diferente de lo que viene hablando, o de lo que venía hablando. Salomón venía hablando de todo lo que el hombre se afana debajo del sol, de cómo perdemos la vida tratando de, valga quizás la aparente contradicción, cómo perdemos la vida tratando de vivirla, cómo nos afanamos, hermano, en las cosas materiales y al final no tenemos la potestad de disfrutarla. Y entre todas esas cosas, o en todo ese pensamiento, se plantea lo siguiente. Abra su Biblia
en Eclesiastés capítulo 3 y versículos 16 y 17. Así sentaditos nos quedamos. Capítulo 3, versículos 16 y 17. Así sentaditos le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? No lo tenemos todavía. Aparte que han venido poquitos, han venido tristes. ¿Qué les pasa, hermano? Ya va a caer la rata, ya va a caer. Poquito falta. Ni tanto, ¿verdad? Pero tengamos fe. Capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Lo tenemos? Muy bien, entonces lo leemos y dice de la siguiente manera. Vi más debajo del sol, en el lugar del juicio, allí impiedad. En lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Que su palabra hable a nuestros corazones, mis estimados hermanos. Y le dije que Salomón se dedicó a observar las cosas que acontecían, por decirlo de esta manera, a su alrededor. Entonces, y plantea lo siguiente. Dice, vi más debajo del sol. En otras palabras, y observé lo siguiente. Donde debería haber juicio, en ese lugar había injusticia. Donde debía haber justicia o equidad, había corrupción. Y aquí comienza a plantear Salomón las cosas, repito, que bajo la perspectiva humana, nosotros quedamos limitados para explicar. ¿Cómo explicar, hermano, la insensibilidad de mucha gente que es capaz de jugar con la vida de otras personas? Cuando digo personas, hermano, injustas, insensibles, nos referimos entre tantos casos que se ven o que se conocen, y hay casos que tienen, digamos, connotaciones políticas y por eso a veces son desagradables tocarlos. Sin embargo, creo que vale la pena hacer reflexión, como por ejemplo, en nuestro medio, hermanos, en nuestra sociedad, no estamos hablando de lugares distantes, en nuestra sociedad, en donde hubo un conjunto de personas que para generar mayores ingresos, hermanos, y mayores ventas de sus negocios, jugaban con la salud de la gente. No recuerdo usted una noticia, no le podría decir desde cuántos años, si 7, 8 o 10 años, no recuerdo, que encontraron pero toneladas de medicina, hermano, escondida, enterrada, cosas, hermano, que lo hacían simplemente para poder declarar que estaban sin abastecimiento y poder continuar vendiendo. Y la gente, hermano, muriéndose por falta de medicamentos. Y las personas que lo hicieron, uno esperaría que de manera inmediata el juicio de Dios caiga sobre ellos, ¿verdad? Y que Dios los consuma por esa condición tan insensible. Sin embargo, hermanos, parecería que no. Sin embargo, parecería que se enriquecieron más, que siguen siendo ricos, que siguen estando en una condición privilegiada, que aparentemente no pasó nada. Entonces, para nosotros en nuestra humanidad, nosotros decimos, eso es injusticia. ¿Cómo es posible? ¿Cuándo Dios va a tomar venganza de esas personas que jugaron con la vida de los demás? ¿Y sabe cuál es el problema? Que algunas veces nosotros, primero, no nos vamos a dar cuenta si Dios obró o no obró. Nosotros no nos vamos a dar cuenta. Porque a Dios le tiene sin cuidado si nosotros vamos a ser testigos de su justicia o no. Él es justo, Él es justo. Si yo observo o no, si me consta o no la justicia de Dios, hermano, a Él le tiene sin cuidado eso. En términos terrenales sucede lo siguiente. No sé si a usted le habrá pasado en casa, si usted tiene más de 2 o 3 hijos, que en algún momento usted le llama la atención a sus hijos, y yo no sé si alguno de ellos le ha reclamado y le ha dicho, usted solo a mí me regaña, usted solo a mí me pega. Y yo no sé cuál ha sido su respuesta. Yo le puedo dar mi respuesta de mi experiencia acá en la iglesia.
Y generalmente acontece con los muchachos, a quienes yo les tengo mucho aprecio, mucho cariño, y en algún momento me tomo el tiempo para, si en algo se puede, digamos, dar un aporte, un consejo, una orientación, un llamado de atención, se hace. Entonces, como es normal en esas etapas, en esos años, sale a resurgir aquella actitud de que, pero debería regañarlos a todos, solo a mí me regaña usted. Entonces, y yo sí le puedo decir qué es lo que yo respondo a veces. Les digo, es que ¿te consta que a los demás no se les llama la atención? ¿Te consta? ¿Saben cuál es el detalle? ¿O sabes cuál es el detalle? Les he dicho en algunos casos, que cuando yo les llamo la atención, yo no lo voy a hacer frente a todos los demás para que se den cuenta. No, yo lo voy a llamar aparte, así como te he llamado aparte. Te voy a decir las cosas. Yo no tengo por qué andarte diciendo a quién regañé y a quién no, a quién se le llamó la atención y a quién no. Yo no tengo por qué andarte diciendo eso. Ahora, y prudente aquel a quien se le llamó la atención y que se quedó con eso, ¿verdad? Porque hay unos que se hacen las víctimas. Porque a mí me regañó, ustedes nada que lo regañen, mira, vean cómo me agarró así mismo. Y yo nada que ver, hermano, yo sentadito estaba. A ver. Entonces, a Dios, hermano, no le interesa que nosotros seamos testigos de su justicia. Él la va a hacer a su forma, a su manera y en su tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que de convencernos nosotros? Una cosa que cuesta, hermano. De lo que nosotros tenemos que convencernos es de que Él es soberano. Él es el que manda y Él es el que tiene el control de todas las cosas. Tiene el control de todas las cosas. Conocí a un caso de una señora ya avanzadita en edad. No le podría decir qué edad tenía, pero ya era una persona mayor. Cuando decidió agarrar a una criatura y hacerlo como su hijo. Cuidarlo, solventarle sus necesidades, como un hijo. Y cuando esta persona llegó, qué sé yo, 18, 20 años, quien representaba para él esa figura materna ya estaba bastante avanzada en edad, bastante avanzada. La señora comenzó a tener problemas de salud. Esta persona, este muchacho, repito, 20 años aproximadamente, que él estaba consciente de que esa señora lo había educado, lo había cuidado de pequeño, se había ocupado de él. Vino, hermanos, y de una forma, no le podría decir cómo hizo, convenció a la señora, la engañó para firmar documentos y poder vender la casa de la señora. Venden la propiedad, el muchacho se gasta el dinero, hermano, lo sacan de la casa. Y de repente aquella señora que no tenía ninguna necesidad, hermano, de andar buscando un lugar donde vivir sus últimos días, le tocó hacerlo por alguien que insensiblemente o de manera insensible, hermano, provocó una condición sin tomar en cuenta o valorar lo que esa persona había hecho por él. Y provocó que esta persona en sus últimos días, y muy quebrantada de salud, tuviese que andar buscando dónde pasar la noche. Para nosotros, ¿qué sería eso, hermano? Una injusticia. Para nosotros diríamos, mire, esa persona tendría que haber estado sumamente agradecido porque alguien se ocupó de él, porque alguien le dio el cariño de una madre, porque alguien no dejó que se perdiera en la vagancia. Para nosotros puede ser un montón de cosas. Pero él reaccionó diferente. Hermanos, y es entonces donde en algún momento nosotros expresamos y decimos, no, lo decimos de varias formas. Eso no es tener temor de Dios. No, esas cosas no las perdona Dios. Hermano, y podemos decir un montón de situaciones. Y repito, y para nosotros deberíamos pensar, no, a esa persona no le va a ir nada bien. Nada bien le va a ir. No, ya va a ver cómo le va a ir, ya va a ver.
Y nosotros a la expectativa de que Dios le mande un rayo en seco, hermano. ¿Y qué tal si le va diferente? ¿Y qué tal si le va distinto? ¿Y qué tal si de repente, hermano, la señora, la anciana, fallece? Y ahora dirían, hoy sí, ¿verdad? Hoy sí, que se vaya a andar rodando. ¿Y qué tal si vino alguien, otra persona de buen corazón y le da donde vivir? Y le provee del alimento. Y le da, hermano, la oportunidad de por lo menos percibir un poquito de dinero. Y le da estabilidad. Y claro, a la mente humana nosotros diríamos, y esta gente aprovechado, vividor y todo lo que quiera. Sí, pero ahí está. En nuestra humanidad, ¿qué quisiéramos nosotros? Que Dios lo consuma. Dios en su misericordia ahí lo tiene. Yo no le voy a decir, mire, pero de acá a unos años ya va a ver. Yo eso no lo sé yo, hermano. Eso no lo sé yo. Pero Salomón observó, imagínense usted, ya en la época de él, observó que esas cosas sucedían. Y entonces dice, vi debajo del sol, o vi más debajo del sol, en el lugar del juicio, en ese mismo lugar había impiedad. Había impiedad. Podríamos decir, no había justicia. Y en el lugar donde tenía que haber justicia, había corrupción. Y dice, versículo 17, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío, ¿qué dice? Juzgará Dios. Porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se. Aquí Salomón, una vez más, exalta la soberanía de Dios. Dice, mire, al impío y al justo, tarde o temprano, se van a encontrar con Dios. Le voy a decir algo. Ojo, esta porción la vamos a evaluar, tiene mucha enseñanza, por cierto. La vamos a evaluar desde el punto de vista terrenal. No pierda de vista eso, desde el punto de vista terrenal. Entonces, desde el punto de vista terrenal, el impío y el justo tienen un mismo fin. ¿Cuál es, hermano? ¿Cuál es, hermano? La muerte. La muerte. Terrenalmente hablando, el justo y el impío tendrán un mismo fin. La gente mala se muere, hermano. Y la gente buena también. También. Entonces, dice, al justo y al impío juzgará Dios. Porque hay un tiempo, o sea, está diciendo, para aquellos que se jactan de lo malo, pues mire, esa condición no les va a durar para toda la vida. No les va a durar. Yo conocí un caso que, muy de cerca, en la época de estudiante, bueno, de la época de la escuela sería, perdón, en donde un muchacho, sin qué ni para qué, comenzó a agarrar pleito con otro, pero se veía que le traía un odio y lo amenazaba, se le abalanzaba si es que tenía ganas de tastiarlo. Entonces el otro muchacho, el que estaba siendo atacado, le dijo, mira, le dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te he hecho yo? Le dijo. Yo no te he hecho nada para que reacciones de esa manera conmigo. Yo no te he hecho nada. Y el otro le dijo unas palabras muy interesantes. Vos no te acordás, le dijo. Pero yo sí, le dijo. Cuando yo era pequeño, yo iba a tal grado, vos ibas a tal grado. Y me pegaste y me hiciste esto. ¿Se imagina esa persona cuántos años guardando en su corazón, hermano, ese resentimiento, ese odio? Y claro, cuando el tiempo pasó, el que era un niño pequeñito, por cierto, llegó a ser más corpulento y más grueso que el otro. Entonces, en palabras de aquella época, de la escuela y de la calle,
cuando ya tanteó que lo podía echar al lomo. ¿Se entiende el tecnicismo? Sí, ¿verdad? Vino y accionó. Vino y accionó. Le dijo, no, le dijo, si yo me acuerdo lo que me hiciste cuando era pequeño, ahora hacémelo, le dijo. Y comienza a seguirlo, pues. Y comienza el otro a correr también, porque no era baboso, perdón. No era bobo. Hermano, y Salomón plantea y dice, mire, es que todas las cosas hay un momento, hay un tiempo. Y por más que nosotros querramos aferrarnos a un tiempo, el tiempo transcurre. Si este muchacho, el que era perseguido, al que querían pegarle, si en, qué sé yo, 8, 7 años antes, él se la llevaba de bravito, ¿verdad? Y a cualquier cipote pequeño, porque en la escuela hay de todo, hermano. Hay muchachos que porque sienten más grandecitos que los demás, pasan a la par del otro y le pasan dando. Y se la llevan de grandes malos, y grandes aquí, y grandes allá. Pero el tiempo pasa, los otros crecen. Y entonces, a ver si es cierto, pues. A veces es cierto que las cosas van a quedar de la misma manera. Ahora, Salomón plantea y dice, dije yo en mi corazón, al justo el impío juzgará a Dios, porque allí, como quien dice, en ese lugar hay un tiempo. Está hablando del lugar acá en la tierra, hermanos. Hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se desea. El tiempo transcurre. Las condiciones un día pueden ser favorables, otros días desfavorables, pero contra esas cosas, ¿qué podemos hacer nosotros? Absolutamente nada. 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 Podemos nosotros, por más que querramos, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, añadir a nuestra estatura un codo, por más que querramos. No. No lo puede hacer. No lo puede hacer. Entonces, dice la palabra, sigamos leyendo. Dije, versículo 18, dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes. Ahora, esta pregunta no es difícil de responder. ¿Somos nosotros semejantes a los animales? Y la respuesta es, no, no lo somos. Entonces, aquí viene el problema. Bueno, y si no lo somos, porque ahí dice que sí lo somos. ¿Por qué dice ahí que sí? Porque, hermano, reitero, no somos igual que los animales. Que terrenalmente o científicamente nos catalogan dentro de esa rama, ¿verdad? Animales racionales, nos dicen. Pero desde el momento que se habla de la razón, entonces ya no somos igual que los animales. Porque el animalito se guía a través del instinto. Se dice que hay animales con un grado bastante, digamos, elevado de inteligencia, como el caso de los delfines. Asumen muchos. Pero en el caso del ser humano, hay particularidades que nos hacen únicos y nos ponen en una condición totalmente diferente y por encima de esa creación. Por ejemplo, hermanos, el lenguaje. Que los que estudian a los animales, digamos de alguna forma, sospechan que los animalitos se comunican. Sospechan, no lo pueden comprobar. ¿Por qué no lo pueden comprobar? Porque ellos no hablan el lenguaje del animal, usted. Si es que los animales tuviesen lenguaje. Dicen, mire, las hormigas se comunican, dicen ellos, a través de las antenitas y que los impulsos y no sé qué, no sé cuánto. Sí, ellos pueden, digamos, sospechar eso, plantear, establecer hipótesis de eso, pero no que tengan la seguridad. Mire que los delfines se comunican, ellos sospechan. ¿Por qué? El ser humano va a poder tener plena conciencia de eso el día que pueda descifrar lo que el animalito está diciendo. De lo contrario, no. Yo sé que usted dice, no, pero mire, yo hablo con mi gato, yo hablo con mi perro, y viera cómo me escucha. No, le está pensando en su lenguaje perruno. No te entiendo ni papa, dame de comer. Una condición instintiva, el ser humano no. El ser humano tiene razón.
tiene sentimientos. Entonces, una vez más, ¿por qué Salomón planteó y dice que la condición nuestra no es diferente, es igual que las bestias? ¿A qué se refiere? Se refiere a lo mismo del justo y del impío. ¿Cuál es la conclusión? Mueren tanto los unos como los otros. Mueren tanto los unos como los otros. Hay animales muy longevos. Hay ballenas que algunos los estiman de 80, de 90 años, casi igual que el ser humano. Los elefantes son otro tipo de animales que viven muchos años. Sí, pero igual se mueren, hermano. Igual. Y usted dice, mire, entonces, ¿qué está planteando Salomón cuando establece que el fin de toda la condición humana o la condición terrestre es la muerte? ¿Qué está refiriéndose Salomón? ¿Por qué plantea eso? Y eso es lo que vamos a entender. Pero vámonos una vez más, versículo 18, y a ver cómo vamos a ir entendiendo la palabra. Dice, dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. O sea, Dios tiene soberanía y control sobre la condición del ser humano y sobre la condición de los animales. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. ¿De qué estamos hablando? La muerte. Lo mismo. Se mueren los animalitos, se muere el ser humano. Hay personas, no le podría decir yo, insensibles, ok, yo creo que parte de su idiosincrasia, parte de su forma de ser, pero cuando alguien pierde a una mascotita, y no es que sea malo que usted quiera sus mascotas, quiéralas, está bien. Hay gente que se entristece. Entonces viene otro más, no sé si decirle, más práctico o con una idiosincrasia distinta. Yo recuerdo a un hombre, sus hijas eran muy dadas a los animalitos, entonces, y como dice la palabra, ¿verdad? Tarde o temprano más de algunos se muere, pues. Entonces estaban tristes por la pérdida de una de sus mascotas. Entonces vino este padre de familia y los regañó. Después de varios días de estar tristes, los regañó. Y les dijo algo bien práctico. Vaya, les dijo, ya dejen de estar llorando por los animales. Dijo, ¿con qué me voy a morir yo? Les dijo. Tiene razón, ¿verdad? Bien bíblico. Para los seres humanos y para las bestias hay un mismo fin. ¿Cuál es? La muerte. La muerte. Mis estimados hermanos, entonces sigamos leyendo para ir comprendiendo el pasaje. Una vez más, versículo 19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es, ¿qué dice? Vanidad. Salomón dice, mire, ¿y por qué se clava tanto en esta condición terrena? Porque la condición suya puede ser similar a la de las bestias. Nace, crece, si Dios lo bendice, se reproduce. ¿Y luego qué? Se muere. Ahora, ¿cuál debería ser la condición nuestra? Que nuestra vida no sea, hermano, de una manera tan simple. Que nosotros anhelemos en nuestro corazón que nuestra condición sea más que simplemente haber venido a este mundo, haber crecido, haber concebido hijos, trabajar mucho y después morirse. Y después morirse. Que nuestra condición no llegue. Ahora alguien dirá, bueno, ¿y cuál tendría que ser nuestra condición entonces? Eso es lo que Salomón pretende que nosotros entendamos. Si nuestra condición no tiene que ser simplemente existir, respirar y un día morirme, si no tiene que ser tan simple en mi vida, ¿cuál debe ser mi condición? Repito, eso es lo que Salomón establece y dice de la siguiente manera. Versículo 20. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá, ¿qué dice? Al mismo polvo.
¿Sabe alguno de nosotros cuánto tiempo le dará Dios en este mundo? Hermano, ninguno de nosotros lo sabe. No lo sabemos. No sabemos si Dios nos va a dar, hermano, qué sé yo, 30, 40, 50, 60, 80, 90. Usted no sabe cuántos años le va a dar Dios. No lo sabe. Pero, he escuchado personas que dicen, mire, yo no sé cuántos años me va a dar Dios, pero si Dios me va a dar muchos años, yo le pido que Dios me dé una buena vejez. Y digo, qué oración más inteligente. Que me dé una buena, Señor, si me vas a dar 80 años, yo quiero llegar a los 80 años, pero bien pues, quiero llegar bien, llegar a 80 años, llegar a 70 años, hermano, y ya no poder ni valerse por sí mismo, no, pero imagínense que podamos decirle, Señor, si me vas a dar 90 años, pues mira, dámelo bien, y dame la sabiduría para vivir plenamente este tiempo que me has permitido en este mundo. Para vivirlo plenamente. Porque ¿de qué sirve vivir 80 años, hermano, si de los 80, 50 los pasó amargados? Los otros 20 los pasó frustrados. Y los primeros 10 sufridos, porque de chiquito todos le pegaban. Yo de chiquito todos me pegaban. Cualquiera venía y me... Esto es término técnico. Todos me peseteaban. Ya después de los 10, mire, desde chiquito he trabajado yo, toda la vida. Cuando tenía 30 se frustraba porque no tenía lo que los demás tenían. Entonces vivió frustrado. Y parte de esa frustración la descargó con sus hijos. Solo peleando con ellos pasaba. Solo peleando con ellos. Un día se le fueron. Dio gracias a Dios. Y después se sintió inútil. Creía que ya no servía para nada. Ya los hijos lo habían abandonado. Ya ni lo visitan. Realmente amargado, ¿para qué lo van a visitar? Y llegó a los 80 años. ¿Qué es? No. Pongan a la señora aquella, acompáñenos a esta triste historia. Sí. No, hermano. Y usted puede decirle, Señor, si me vas a dar, dame una buena vejez, dame la posibilidad de vivir plenamente estos años, los años que me vas a dar. Ahora, y como ninguno de nosotros sabe, mis estimados hermanos, sean muchos o sean pocos, el detalle es el tiempo que Dios le permite ahora. Entonces, el predicador establece y dice, miren, por más que no quiera pensar o reflexionar en esto, del polvo fuimos tomados, ¿y qué dice? Y el polvo va a regresar. Por más que quiera, dice, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Yo siempre he dicho, si tiene la oportunidad, cuídese, está bien, cuídese. Trate de no consumir azúcar en exceso, trate de no consumir grasa en exceso, trate de vez en cuando caminar un poquito, cuide su salud, haga lo posible. Sea como conejo, solo lechuguita y zanahoria. Por más que quiera. Pero, le tengo una noticia. El otro que se vuela 10 pupusas, una pizza entera, es más, agarra la pizza y la remoja en sopa de pata, se toma 2 litros de gaseosa, después se vuela semitón taco alto con medio litro de café, igual se va a morir. La diferencia es que uno va a sufrir menos que el otro. Pero de que se muere. Sí. Hermano, si nosotros supiéramos que solo tomando agua y lechuga no nos vamos a morir jamás, olvídese. Hagamos a un lado las tortillas y las pupusas. Pero, repito,
que va a sufrir menos, pero de que se va a morir. Entonces, dice la palabra, versículo 21. ¿Quién sabe que el mismo espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Está preguntando. Así pues, he visto que no hay cosa mejor. Bueno, deténgase y vamos a llegar al 22. Centrémonos en el 21 porque aquí hay una enseñanza muy interesante y que para algunos ha sido motivo de controversia, porque el predicador hace el interrogante: ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y el espíritu de los animales desciende abajo a la tierra? O sea, está estableciendo una pregunta. Algunos vienen y preguntan entonces, ¿verdad? Dicen, mire, y los animales, oiga la pregunta, yo sé que algunos quizás la han pensado, algunos se las han hecho, y dicen, ¿y los animales tienen alma? Y los animales tienen alma. Ahora, en la Escritura, muchas veces, hay una línea muy estrecha para hablar de el espíritu y hablar del alma. En algunos casos se está refiriendo a lo mismo, pero si nos vamos detenidamente, hay diferencia entre espíritu y alma. Si usted pregunta, ¿y los animales tienen espíritu? La respuesta sería sí. Si usted pregunta, ¿los animales tienen alma? La respuesta sería no. Entonces comprendamos tanto un término como el otro. Por ejemplo, en la creación, dice la palabra que Dios, hermano, cuando creó al hombre, le dio hálito de vida. O sea, sopló, dice, le sopló y le dio ¿qué? Vida. A veces cuando leemos eso, cuando escuchamos eso, para nosotros a veces interpretamos que y sopló Dios, ¿verdad? Y que el ser humano tuvo vida. Para algunos, hermano, la interpretación más apropiada de esa porción, cuando dice y Dios le dio hálito de vida, no es que Dios hizo eso, sino que Dios le dio al ser humano la condición de respirar y exhalar. Le dio hálito de vida, que el ser humano pudiera, como he dicho, que lo que Dios había creado tuviera vida. Ahora, esa condición de vida, a esa condición de vida se le llama espíritu. Ese hálito de vida, esa vida se llama o se le establece como espíritu. ¿Quién lo dio? Dios. ¿Quién tiene potestad para quitarlo? Dios. Dios lo dio y regresa a Dios. La vida. ¿Los animalitos tienen vida? Sí. ¿Quién se las dio? El animalito muere y ese hálito de vida, esa vida que solamente puede dar ¿quién? Dios, regresa a Dios. En la actualidad se juega mucho y el ser humano pretende en alguna forma querer imitar a Dios, porque se habla, por ejemplo, de la clonación. A veces a nuestros niños de ¿qué? Tercero, cuarto, quinto grado, ya les hablan de la clonación. Yo estaba viendo una tarea de mis hijos y le ponen allí, ¿cuál fue el primer animal clonado? ¿Sabe usted cuál fue el primer animal clonado? ¿No? Una oveja. ¿Sabe cómo se llamaba? Dolly. Así se llamaba, Dolly. Yo me acuerdo porque es la tarea del bicho, hermano. ¿Verdad? Y fue todo un revuelo, hermano. Ahora, ¿cuál es el detalle? El detalle es que para los que lograron esa, entre comillas, hazaña, y digo entre comillas porque ya no ha habido noticias de que eso se haya continuado
repitiendo, es que parten de una célula viva. Parten de una célula viva. O sea, ¿crearon vida? La respuesta es no, ya estaba vivo. Cosa maravillosa sería que tomaran algo muerto, como un pedazo de madera que ya está seco, y que lo hagan dar fruto. Entonces sí, mi hermano, eso va a ser una gran hazaña, si es que lo lograran hacer. Como la ficción en algún momento establece para nuestro tiempo. Dije la ficción, que toman un pedazo de cabello, ¿verdad? Y que de ahí crean a un individuo igual al que, al que lo poseía. ¿Sabe que nos han dado tanto garabato, hermano? Tanto garabato que yo estoy convencido que si le ponemos aquí una imagen de un ser prehistórico y le pregunto yo, hermano, ¿qué animal es ese? La mayoría diría, un dinosaurio. Y yo le preguntara, ¿cómo sabe usted que es un dinosaurio? Mire pues la forma y todo. ¿Sabe usted que no han encontrado ningún esqueleto completo de ningún animal de eso? Han encontrado fósiles, partes. Y luego, hermano, el ser humano ha ido recreando cómo cree, cómo considera que pudieron haber sido. Hacen, claro, a través de un estudio y todo, pero no tienen, hermano, la total seguridad. Para que tenga una idea, ni siquiera tienen la seguridad, hermano, de saber qué color era la piel que tenían. Hace 40 años los pintaban cafés, hoy los pintan verdes, tipo garrobos de San Miguel, las iguanas y todo eso. Entonces, el ser humano no puede crear vida, porque la vida le compete y le corresponde ¿a quién? A Dios. Jesucristo dijo, mi vida nadie me la quita, con el mismo poder que la pongo, la vuelvo a quitar. Ahora, pero cuando hablamos del alma, hablamos de la esencia del individuo. Lo que usted es, hermano, es su alma, la forma como usted piensa, la forma como usted actúa, cómo usted interpreta, cómo usted ama, cómo usted quiere, los sentimientos que tiene, cómo se relaciona con Dios. Eso está en su alma, su razón. Eso es su alma, es su esencia. ¿Y qué perdonó Dios? La esencia que Él puso en usted. Eso ha perdonado Dios. Eso ha salvado Dios. Usted un día va a perder el espíritu porque un día va a morir. Pero Dios puso en nosotros eternidad a través del alma. A través del alma. Y si el alma representa esa parte racional, sentimental, hermanos, que está en nosotros, entonces ¿los animalitos tienen alma? La respuesta sería no. Pero mire, mi gatito cada vez que llego se acerca y mire y me frota y mire y me queda viendo y yo siento que hasta me abraza. Yo creo que me quiere el gato. Yo le dije que el gato lo ve a usted como su proveedor o como su comida. Así lo ve. Y va a actuar de esa manera con toda aquella persona que haga lo mismo que usted hace con él. Qué gato más traicionero. No, si la traición hecho gato, Mire, conmigo lo hacía, hoy lo hace con aquel también. Si hace 1, 2, 3, 4 personas que hagan lo mismo que usted hace, que lo traten de la misma manera, el animalito va a actuar porque él se mueve a través del estímulo. Eso se llama instinto. Se llama instinto. El ser humano no es así, hermano. El ser humano no es así. El ser humano interpreta. El ser humano siente. El ser humano ama. El ser humano razona. ¿Por qué? Porque Dios puso en nosotros la eternidad a través del alma. A través del alma. Entonces, la pregunta que establece el predicador es, mire, esa vida que Dios le ha dado a usted, así como los animalitos, así como el animalito la pierde, también un día usted la va a perder. De la misma manera. ¿Cuál es la diferencia? Yo le pregunto, o plantéese esto, vaya. Plantéese esto. Si quiere me la contesta después del culto. ¿Cuál animalito cree usted que es más feliz? ¿El que vive en su casa, el perrito que vive en su casa o el perrito que está en la calle? ¿Cuál cree que es más feliz? Ahí me la contesta después.
Dije feliz. Ahora, ¿cuál puede ser la diferencia entre la creación del animalito que Dios lo hizo y nuestra? Dice el versículo 22. Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que se alegre en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién le llevará para que vea lo que ha de ser después de él? En otras palabras, mire, si usted supiera lo que le espera de aquí a 4, 5, 6 años, le aseguro que usted viviera diferente, fíjese. Muchas veces les he hablado de esta película y quiero terminar con esto. Siempre me olvido el nombre, yo soy malo para esas cosas, pero son de 2 señores que se encuentran en la sala del hospital. Muy enfermos los 2, ya señores. Uno muy metódico, el otro un gran loco. Entonces, y comienzan a hablar y uno tiene mucho dinero, el otro no. Y comenzaron a hablar y dijeron, mira, nos vamos a morir. ¿Qué cosas has querido hacer en la vida y nunca las hiciste? ¿Qué cosas? La lista creo que se llama algo así, no recuerdo. Y los señores hacen un listado de todas las chollazones que siempre quisieron hacer y nunca hicieron. Tirarse en paracaídas, ir, hermano, de una ciudad a otra, y un montón de locuras. Porque sabían que se iban a morir. Y como sabían que se iban a morir, le dijeron al otro, pero nos vamos a matar, y no siempre te vas a morir, pues. Y dijo, qué razonamiento más apropiado, ¿verdad? Ahora, la inspiración no es, vaya y haga todas las locuras, no. Viva plenamente porque Dios le ha dado la oportunidad de que viva de esa manera. Viva plenamente. Dele gracias a Dios por lo que Él ya le ha dado. Gracias a Dios por la casa, por los hijos, por la familia. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Y lo que pueda disfrutar, disfrútelo. Disfrútelo. Salomón, para adelantar, va a seguir insistiendo en que disfrute de las cosas que le ha dado la vida, que Dios le ha permitido obtener en la vida. Pero también nos dice, pero tenga en cuenta que sobre todas estas cosas, ¿qué dice? Te juzgará Dios. O sea, está diciendo, tampoco es para que vayas y te excedas en cosas que no debes, porque si haces las cosas negativas, pues van a haber consecuencias. Disfrute y viva plenamente, tomando en cuenta siempre a Dios en nuestra vida. Así que en esta noche, damos un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.